Vamos a mirar consolidación. Consolidación unidimensional. Y al final los presentamos aquí son 3. Damos esto por aquí. Estamos los 6. Estamos los 6, los 2. Y cuando hablemos de nosotros 3 presentamos el bueno, sí, pero cuando lo vayamos a subir, lo presentamos. Entonces, si quieren se pueden acercar un poquito más. ¿Qué norma es? Si quieres se acercan un poquito más para que miremos el equipo. Es que el equipo está acá. La norma es la 151. Se llama ensayo de consolidación unidimensional de los suelos. Ensayo de consolidación unidimensional de los suelos. Entonces ya de aquí para adelante empezamos ya los ensayos de resistencia. Entonces los ensayos de resistencia, dentro de esos está la consolidación, está la compresión incombinada, corte directo, triaxial, ¿cierto? Este ensayo es muy importante para la siguiente materia que van a ver, que es fundaciones. ¿Sí? Fundaciones tiene que ver mucho con la parte de consolidación. La teoría de consolidación de Don Terzaghi es muy extensa, ¿cierto? Muy vasta. Entonces hay mucho por aprenderle a esto. Este ensayo es indispensable que ustedes lo sepan interpretar, porque aquí sí vamos a hallar unos parámetros de diseño, que es el CB, ¿cierto? Y el coeficiente de consolidación. Con eso es que ustedes van a diseñar sus cimentaciones, porque ahí es donde van a conocer ustedes su suelo. Este ensayo les va a decir si ese suelo es normalmente consolidado o sobreconsolidado, ¿cierto? Que es indispensable. Ustedes con ese ensayo pueden proyectar los asentamientos que puede tener una estructura, un suelo, ¿cierto? A años, 50, 100, 500 años. Entonces es muy importante ese ensayo. Este ensayo pues trabajamos con muestras inalteradas, muestras pues sacadas con tubo Cheldry. Es importante conocer la profundidad de esa muestra. Estos datos se los envía la profesora, están completos los datos. Ahí va la profundidad de la muestra. ¿Para qué? Para poder calcular el gamma, el peso unitario, ¿cierto? In situ. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan calcular un OCR, que es el esfuerzo de preconsolidación, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo que conseguimos en laboratorio dividido en el esfuerzo que tenemos allá en el terreno. Entonces, depende de ese valor, les dice si es normalmente consolidado o sobreconsolidado. Claro está que hay que hacer previamente una cantidad de gráficas, ¿cierto? Una cantidad de cálculos para llegar hasta allá, porque la gráfica final que ustedes van a hacer es esta gráfica: relación de vacíos contra el esfuerzo efectivo, y eso les da unos etapos de carga de 1 kilo, 2, 4, 8, 16, 32, y hay que hacer una descarga y ustedes tienen que hacer esa gráfica, ¿cierto? Para poderlo calcular, pues tienen que hallar una cantidad de
de recta, ¿cierto? Que es el punto máximo, que tomamos horizontal, una tangente, que hacen una bisectriz, que prolongan la línea virgen, que donde se conecta, se intersecta con la bisectriz, bajan y hallan ese pues, un laboratorio, eso es, hay que hacerlo. Esto se hace en Excel, es bastante complicado. Yo nunca lo he hecho. Dicen que es complicado. Sí. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que llegar. Pero para ustedes llegar a ti, hay que calcular, ¿cierto?, la relación de vacíos. La relación de vacíos pues, es igual a la altura de los vacíos sobre la altura de sólidos, ¿cierto? Hallar el esfuerzo, para hallar el esfuerzo, pues ustedes tienen el área de la muestra que vamos a trabajar y de acuerdo a los pesos que le colocamos acá, ustedes van calculando los esfuerzos, ¿cierto? El esfuerzo es igual a la fuerza sobre área, ¿cierto? La fuerza que le vamos a colocar acá, generalmente se van doblando las cargas, uno empieza de 1 kilo, que 2 kilos, 4, 8, 16 y 32. Es importante conocer la relación de brazo que vamos a trabajar, en este caso es 10 a 1. Quiere decir que si yo le coloco 1 kilo, la muestra va a recibir 10 kilos, ¿cierto? Entonces imagínense, si le colocamos 32 kilos, serían 320 kilos. A un área tan pequeñita de 19.6 centímetros cuadrados, el esfuerzo es grande, ¿cierto? Eso nos da casi como 16 toneladas por metro cuadrado, es bastante, ¿cierto? Los que saben de eso podrán saber que eso es harto. Entonces se lleva la muestra hasta una condición crítica. El ensayo es consolidado y drenado. Se monta la muestra aquí. Esto, como observan, estos tienen unos brazos y tienen una contrapesa. ¿Para qué? Para compensar el peso del brazo, ¿cierto? Entonces no se cuenta ese peso del brazo, porque tiene una contrapesa y lo va a mantener siempre horizontal. La muestra va aquí en este pedestal. Acá vamos a colocar un indicador de carátula o deformímetro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar deformaciones. A medida que la muestra va cambiando, ¿cierto?, va disminuyendo su volumen, su altura, vamos tomando las lecturas. Entonces el ensayo consiste en eso, en colocar la muestra, colocarle una serie de pesas y tomar unas deformaciones. Eso es lo que le pasa a cualquier estructura, ¿cierto?, con un suelo. Que monta su estructura ya y el suelo empieza a sufrir asentamiento, ¿cierto? ¿Es otro? Sí. Lo grave es que sufra desasentamientos diferenciales, ¿cierto? Ahí sí es lo grave. Si se sufre un asentamiento total, perfecto, ¿cierto? Ahí se puede programar. Pero si es diferencial, eso es el conflicto, ¿no? Y ya se baje de este lado. ¿Cuánto podrá el asentamiento de una edificación sencilla de un piso? Por ejemplo, eso es muy mínimo, ¿no? Entonces usted programa, por decir algo, que 7 metros cuadrados por año. Entonces son mínimas. 7 metros cuadrados por año. Sí, entonces, más bien en una estructura normalita, en un suelo normal, ¿no? Pues depende ya, como le digo, el tipo de suelo, ¿cierto? Y el peso. Si hablamos de un edificio de 12 pisos, imagínense, pues, eso es mucho peso. Si ustedes calculan más o menos que por cada piso equivale al peso a la cantidad de metros cuadrados, entonces... Como el que se entra fuerte en Barnatón, el de abajo de la 98, ¿cierto? Aquí con sí, problemas de la parte de cimentación, problemas de geoteina, ¿cierto? Ahí el problema es que, como tienen que hacer 3 sótanos, ¿cierto?, para garajes, resulta que eso hay, con estos suelos que tenemos en esta zona, que estos son lodos casi, entonces ahí tenían que hacer una pantalla, la hicieron, pero por costos no bajaron donde tenían que bajarla, para esos 3 sótanos. Entonces fue muy corta esa pantalla y como ustedes saben que el avance el volumen de carro es muy grande, entonces resulta que el suelo busca una salida, se metió por debajo de la pantalla y pues obviamente la vía se fue y eso se volvió un despelote. Según los expertos de la Universidad Nacional, el señor Mazo, que es el duro aquí en la parte de geoteña, eso fue las recomendaciones que dijo: hay que hacer otra pantalla que baje mínimo a 30 metros de profundidad para solucionarlo eso. Pero usted sabe que prima el costo, entonces dijeron: no, lo mejor es pues quitemos un sótano. Y así como es una solución. Y aumentar un piso. Entonces, yo no sé qué pasaría en Space, allá
pronto pudo haber sido también problemas de la parte de geotecnia, ¿cierto? De cimentaciones. No, allá fue problemas de columnas. Fue estructural. Sí, estructural. Pues todavía no, como que no está muy claro ese, ¿no? Además no es simétrico, es asimétrico esa estructura. Es que lo que pasa es que también por ahorrarnos unos pesitos, unos 5 o 10 millones de no hacer un sondeo, una perforación, decimos eso como venimos haciendo los mismos edificios, eso es lo mismo, resulta que el suelo a 1 metro, 2 metros cambia ya, y cierto, y no hacen las perforaciones, se basan en estudios del Y vecino. como no les había pasado nada Eso, antes, entonces miren, se van a tirar una empresa de 30, 40 años, miles de millones, por no gastarse nada. por eso ahora la curaduría ya andaba pendiente, ahora sí revisan las cosas, porque antes... Es que hay que hacerlo, hay que invertir también en la parte del estudio de suelos, porque y eso que hay curaduría que exige, pero mire, se inventan esas cosas de tomar el del vecino y los problemas tan grandes. Por eso, y allá, aquí afuera, fue igual, mire. ¿Y Para hablar cuántos de- tapados no eran? Entonces, por eso. Entonces, pero esos son ingenieros de otras universidades, los de la militar no somos así. Nosotros sí estamos bajo normas, somos resistentes, todo al pelo, ¿sí o no? Entonces, mire, con estos ensayitos tan sencillos, tan económicos, un ensayo de esto le vale, póngale 200.000 pesos. Y los datos que nos arrojan son unos datos muy importantes para tener en cuenta en sus diseños de cimentaciones, que eso es importantísimo. Entonces el ensayo es eso, simplemente determinar si es normalmente consolidado o sobreconsolidado, proyectarlo a cuánto se me puede formar dentro de 100 años, esa es la ventaja, miren, 500 años, con un ensayo tan sencillo. Y como les digo, el ensayo consiste en eso, en colocar una muestra y miren, la muestra es tan pequeña, va en el anillo, por eso es que se llama consolidada, ¿sí? Consolidación unidimensional, porque está confinado lateralmente y se va a deformar axialmente. Entonces, esa es la muestra, va en el anillo y la vamos a colocar en esta cámara y todo ese conjunto es lo que vamos a montar. Para llegar a esas curvas hay varios métodos, entonces ustedes cuando lean la norma, ahí les dicen que hay 2 métodos, el Casagrande y el de Taylor. El de Casagrande llaman consolidación lenta, lo que pasa es que como hay que hacer incrementos de carga y yo tengo que llevar ese material a una consolidación del 100%, ¿cierto? Que la muestra yo le coloco cierto peso y ella baja, ¿cierto? Pero llega un momento en que ya se mantiene ahí. Necesito ponerle otro para que vuelva y siga bajando. Entonces, con esos 2 métodos yo tengo que esperar a llegar a la consolidación secundaria para aplicar la otra carga. Con Casagrande, para poder hacer esos incrementos, tengo que esperar 24 horas. Entonces, le coloco 1 kilo hoy, la otra carga sería mañana, entonces se me extiende ese ensayo a 8 días o más. Hay otro método que les nombra, que es el de Taylor, que llaman consolidación rápida. Ese es el que vamos a explicarlo. Vamos a hacer unas gráficas por ahí 2 mañana para que miren cómo se interpreta y se hace. Con Taylor, pues no, Taylor nos da unos parámetros, que es el de 0, de 90, de 100, de tal manera que no necesitamos llegar a la consolidación secundaria para poder hacer otro incremento de carga. Entonces ya miramos mañana y verá que no necesitamos. Entonces, este ensayo lo podemos hacer en mediodía, nos ahorramos mucho tiempo. Con los muchachos aquí de presencial trabajamos Taylor, a ellos sí se les exige hacer todo el ensayo, entonces se les hace igual como hacemos con ustedes, una inducción, un ensayo como es, las recomendaciones, luego vienen los grupos y ellos sí tienen todo el tiempo para hacer el ensayo. Ellos manejan ya por ahí un programita en Excel y es más fácil, están en su portátil, toman los datos y ya les da todo. Pero a mano pues interpreta uno bien cómo se está comportando el suelo también, ¿no? Entonces, nosotros lo vamos a hacer a mano, somos de, ¿cierto? De vieja data, trabajamos con diésel, ¿cierto? Todavía. Entonces lo vamos a hacer a mano. Pero si alguien quiere trabajarlo en Excel, puede a los que son meticulosos. Ese es el suyo, hermano. Sí. Con el de allá. Entonces, como les indicaba, sí, vamos a trabajar Casagrande, montamos la muestra, la dejamos y mañana arrancamos el ensayo, tomamos unas cargas que ustedes quieran, 2, 3 carguitas para que miren cómo se comporta esa muestra.
Entonces, bueno, vamos a hacer el montaje. La muestra que utilizamos son muestras, como les digo, inalteradas, ¿cierto? Tomadas con tubo Shelby. La profesora les envía los datos completos para que ustedes hagan esos cálculos. Entonces hay que tomar los datos del anillo, ¿cierto? El peso, el diámetro, calculamos el volumen de la muestra, como en todos los ensayos. Eso pasa en todo, por eso les decía yo mucho de la norma 102, porque así se hacen en los laboratorios. Cuando ustedes, para un ensayo, cualquier ensayo, hay que hacer la descripción, ¿cierto? Entonces eso se compara. Entonces en el formato, casi siempre en los laboratorios particulares se trabajan con sus formatos internos y siempre lleva la descripción del material y las especificaciones. Entonces, por ejemplo, la altura, ¿cierto? Los diámetros, peso, la profundidad, descripción, humedades iniciales, pesos unitarios, todo eso siempre hay que tomarlo para todos los ensayos. Y como les digo, todos los laboratorios tienen sus formatos para consignar todos los datos, porque no podemos descartar cualquier cosa, ¿no? Porque cualquier datico que nos falle, pues es importante a la hora de los resultados, ¿cierto? Entonces toma una muestra inalterada, pesa un anillo, como les indicaba, le coloca una película muy delgada de aceite, el anillo en su parte interna, pues con el objeto de que no se nos vaya a pegar la muestra, ¿cierto? Y el anillo en la parte superior, mire, está biselado, tiene un filo, como lo que les explicaba esta mañana, los Shelby. ¿Para qué? Porque yo voy a hincar esa muestra. Entonces yo la hinco, mire, y se me facilita la hincada porque corto la muestra. Luego tengo que tallarla, ¿cierto? Vamos a ver aquí una espátula. Gracias. La vamos a tallar pues, con la ayuda de este cortador. Listo, queda lo más de bonita. Y esa muestra, entonces, dentro de sus datos también van a encontrar, ¿no?, que peso del anillo más muestra húmeda inicial, luego peso del anillo más muestra húmeda final, luego peso del anillo más muestra seca, porque ustedes con el peso de muestra seca es que pueden ustedes calcular la altura, los volúmenes de los sólidos y todas esas relaciones de fase que necesitan para llegar ahí a la relación de vacíos. ¿Listos? Luego de tenerla ahí montadita, la pesamos, le colocamos unos papeles de filtro, porque resulta que esta muestra va a ser consolidada y drenada, ¿cierto? Va a ser en condición crítica, en condición saturada, y como va a ser drenada por la parte de abajo, yo le coloco una piedra porosa. Además el filtro nos ayuda a proteger esa piedra para que no se nos tape. Entonces, en la parte superior va otra piedra porosa. Este bloquecito de carga o cabezal tiene unos orificios para que drene por la parte superior. Entonces tengan en cuenta que este es un drenaje doble, ¿no? Entonces, este es un drenaje doble. Aquí se dan cuenta, mire, tiene un avellanado, ahí es donde va el pivote de carga, ahí es donde llega la carga puntual, ¿no? Y armamos todo, fijamos bien la muestra con ese anillo. No pasa nada. Sí. Porque estaban muy Las trajo para hacer- que porque los vio juiciosos aquí aplicado, entonces digo, no, Prácticos, esa es la nota quiz. el chino no les va a hacer quiz. Las deformaciones, pues como les explicaba, usamos estos indicadores de carátula. Estos están hechos para que nos mida deformaciones metiendo el vástago, ¿no? Pero como en este caso es que sale, entonces tendremos que meterlo y a medida que va consolidando va saliendo el vástago y nos va registrando una deformación. Las unidades que ustedes encuentran allá son por 10 a la menos 4 pulgadas para que tengan en cuenta. Pulgadas, por 10 a la menos 4 pulgadas. Entonces llevamos la muestra, la montamos en el equipo, garantizamos que el brazo quede horizontal, ¿cierto? ¿Listos? Colocamos el indicador de carátula
¿cierto? Y como les indicaba, entonces metemos ese vástago, ¿cierto? Y lo dejamos en una lectura inicial. ¿Cualquiera? Cualquiera, sí. Entonces lo dejamos en una lectura inicial. Como es en condición saturada, ¿cierto? Le colocamos agua, la inundamos la muestra. Y resulta que de pronto hay suelos muy expansivos, entonces si yo lo dejo ahí, de pronto la muestra empieza a absorber agua, se empieza a sufrir expansión, y cuando llegue mañana pues voy a encontrar datos negativos. Entonces, para evitar eso, yo le voy a colocar, o se recomienda colocar una pesa, y ya la traigo, se la presento. Una pesa de 0.5 kilogramos le vamos a colocar en nuestro caso, y se la colocamos, y entonces ahí ya empieza a subir asentamiento, ¿cierto? Ya de pronto hay una consolidación instantánea, se van disipando los poros, echémosle más agüita y la tenemos lista. Entonces ya para mañana venimos con nuestro cronómetro, con nuestros instrumentos, vamos a trabajar papel milimetrado, una escuadra larga, su cronomégrafo, y viene uno, toma una lectura inicial para un tiempo cero, y yo les explico unos tiempos que utilizamos acá, no están en la norma, pero yo se los coloco para que nos facilita graficar, ¿cierto? Cuando uno usa un programa en Excel no necesita uno esos tiempos porque uno mete cualquier tiempo, pero cuando uso papel milimetrado sí es necesario para que nos quede bien de escala. Entonces mañana traemos eso, colocamos otra 0.5 y con el cronómetro empezamos a cronometrar, tomar lecturas a los tiempos que yo le digo y empezamos a graficar y a buscar los parámetros que nos dice Don Taylor, el de 0, el de 90 y calcular el de 100. Entonces lo dejamos ahí que siga absorbiendo agua, que siga bebiendo. Para la otra nota podemos entregar en Excel, ¿cierto? Para entregar la informe. Ah, sí, ya incluso la profesora les dijo que la memoria en Excel, claro, sí. Y es mejor, ¿no? Más rápido. Entonces, hay dudas, inquietudes de este ensayo. Por el momento, pues, fácil, sencillo, ¿cierto? Ya se dificulta después. Entonces, bueno, suerte y pulso. ¿Cómo se llama este ensayo? Consolidación Norma. unidimensional de los suelos, norma 151. Perfecto, gracias.